Hola a tothom, gràcies per ser aquí, gràcies per compartir amb tots nosaltres aquest espai de Terra de Marca 21, programa del grup Terramar amb tot República. En el programa d'avui parlarem de l'escola i del sistema educatiu. A Catalunya, com molt bé sabeu, és un sistema basat en la immersió lingüística. La realitat actual ens ha demostrat, però, que són ben pocs els centres que realment apliquen un sistema d'immersió. Les xifres ens acaben dient que, en realitat, a Catalunya tenim una doble línia educativa. La primera, en les zones amb majoria de població castellanoparlant, on s'aplica un sistema d'educació trilingüe, amb predomini del castellà oral i el català escrit. Una segona, on hi ha els centres de zona amb majoria o lleu minoria catalanoparlant, on hi ha un sistema d'educació trilingüe amb un cert predomini del català. La sentència que ha d'arribar aviat del Tribunal Constitucional i que es preveu contrari al model d'escola catalana, és a dir, al model d'immersió lingüística, no augura un millor futur pel català a l'escola. Això ha fet que des de fa temps hagi sorgit el debat de si no seria preferible un sistema de doble xarxa. Avui en parlarem amb l'Eneko Bidegain Aire. Benvingut, Eneko. L'Eneko Bidegain Aire és escriptor i periodista, és nascut a Baiona, a Iparralde. Cal dir que ha vingut expressament, no pel programa, per un acte que tenim aquí a Vilafranca del Penedès, però que hem aprofitat per fer-li aquesta entrevista. Ell és coordinador del màster en dinamització de la cultura basca a la Mondragón Universitatea. Ha treballat com a periodista, entre altres, a la revista Ekaitza, al diari Berria i a Euskaldonon Egunkaria. Ha publicat diversos llibres d'assaig, de novel·la i literatura infantil. I tal com us deia, el tenim avui aquí a Vilafranca perquè el 29 de gener ha participat en l'acte Català a l'Escola, immersió doble xarxa, que ha estat organitzat per la Marxa de Torxes amb la col·laboració de Tot República. Ha compartit debat amb Juli Ojeda i amb Pere Mayans. Volem parlar amb l'Eneko del sistema educatiu a Euskadi, un sistema compost de 3 xarxes. Abans, però, coneixerem una mica qui és l'Eneko i quina és realment la seva feina. L'Eneko és d'Iparralde, per tant, és una persona que té com a llengua primera, com a llengua inicial, l'èuscar, domina una miqueta, no gaire, diu ell, l'espanyol, coneix també el francès, perquè és d'Iparralde, i no coneix el català. Per tant, nosaltres intentarem fer-li aquestes preguntes en castellà perquè ell ens les pugui respondre, que evidentment les haurà de respondre en castellà, que no és tampoc la seva llengua. Es un poco una paradoja, ¿no? Que nos hagamos entender en una lengua que no es ni la tuya ni la mía, ¿no? Sí. Bien, tú de hecho eres periodista, tu trabajo es de periodista, pero también escritor. Más o menos es el 50% o tu trabajo es más periodístico. Bueno, yo era periodista durante 15 años o así, y ahora hace casi 15 años que soy profesor de universidad de periodismo. Soy profesor de periodismo en la Universidad de Mondragón. Y lo de escritor es algo que hago fuera de mi trabajo, porque bueno, con las ventas que hay, no se puede vivir de la escritura. No se puede vivir de la escritura en una lengua que tiene unos miles de lectores solamente. Porque tu lengua, también en los libros, etcétera, es también el euskera. El euskera, sí. El euskera. Tú has escrito libros de ensayo. Sí. Has escrito un libro sobre Iparretar, que es una organización política de Iparralde, ¿no? Sí. Y también has escrito sobre la Primera Guerra Mundial. También, sí. ¿Te interesan estos temas porque también tienes la Primera Guerra Mundial y el País Vasco, la relación entre la Primera Guerra Mundial y el País Vasco, y una que la tengo traducida como Terra y Popla, tierra y pueblo? Sí. Esto, la temática, por ejemplo, de esta última, Tierra y Pueblo. Sí, es un libro que habla de
de la territorialidad del País Vasco, bueno, el País Vasco tiene una parte que está, como los países catalanes también, igual, sí. una parte que está bajo la dominación de Francia y el otro sobre España. Sobre España. Y también en la parte que está en el País Vasco Sur está dividida en dos administraciones. Entonces el libro habla de históricamente cuál era la organización territorial del País Vasco durante el Reino de Navarra, antes, después, y después de la colonización también, cuáles eran las relaciones naturales de los vascos de ambos lados de la frontera, llamada frontera. Y luego en la segunda parte hago un análisis de la situación actual, porque desde hace 25 años ahora la organización administrativa del País Vasco, sobre todo el liderazgo de la comunidad autónoma vasca, ha hecho que estamos olvidando un poco la unidad territorial del País Vasco, y en esa parte la Navarra y el País Vasco Norte están marginalizadas, más o menos. Entonces hago un análisis de esa división, de esa marginalización en varios aspectos, que sea en periodismo, en estadísticas, organización del deporte, de la cultura, de la economía, de diferentes sectores, etcétera. Diferentes ámbitos. Y la tercera parte es sobre propuestas, cómo hacer para garantizar una mejor coordinación entre toda la territorialidad del País Vasco. En Iparralde, ¿cuál es la situación de la euskera, de la cultura vasca? En Iparralde el euskera no tiene ninguna oficialidad, es una lengua, un idioma que ha sido menospreciado un montón y limitado esencialmente al ámbito familiar. Entonces hay escuelas en euskera, pero no, con mucha precariedad. Entonces los últimos datos sociolingüísticos son bastante negativos. Ahora que la población más vieja está yendo, la población más joven no sabe euskera. Antes era más o menos, mucho antes, hace 100 años, casi todo el mundo hablaba el euskera. Luego hace 20, 30 años había bajado mucho, pero ahora creo que son 20% de la población que habla euskera, y los jóvenes, y en la parte urbana los datos son mucho más peores. También has publicado novelas, novelas, también literatura infantil, ¿no? Una creo que es la más reciente, una que tiene por título Vista Eder. ¿Qué significa Vista Eder? Vista Eder es vistas bonitas o vista bonita. Ajá. Vista, en Iparralde hay muchas casas, no se escribe así en euskera, con CH, se escribe con S o con X, ¿vale? Pero los franceses no saben leer la ortografía vasca, y entonces escriben para los franceses con CH, que es el sonido sh, en francés es CH, con CH. Y bueno, eso significa que ¿cuál es el trato que da el francés al euskera? Toleran un poquito solo y siempre negando
el carácter de lengua escrita. Sí. Y su ortografía unificada y todo eso. Bueno, es un libro sobre un tema de operación turística de lujo y, bueno, y con mucha corrupción, me imagino. Hay corrupción y hay luchas y hay un periodista que... He leído, porque el libro no lo he leído, pero he leído que habla también de las guerras mundiales, de la guerra civil en España, de la de Argelia, en la cual estuvo muy involucrada Francia, ¿no? Sí, porque el libro narra la historia de una casa muy elegante que estaba vacía desde 30 años, es ficción, y narra 100 años de historia de esta casa. Entonces empezamos durante la Primera Guerra Mundial, donde el dueño de esa casa murió en la guerra, pero siendo... Claro, es un recorrido por las diferentes épocas, ¿no? Y luego cada generación hizo... Había aparte una guerra, no hay solo las guerras, pero las guerras en Iparralde han sido muy importantes. En Egualde la guerra importante era el del 36, ¿no? Pero en Iparralde la influencia de la Primera Guerra Mundial fue trágica, muy importante, demográficamente, pero políticamente también. La Segunda Guerra Mundial menos, pero tenía bastante impacto con lo de colaboración con los nazis o la resistencia, y la Guerra de Argelia, que hablo un poco, era otro evento muy importante en la cual los jóvenes de Iparralde que han hecho guerra con Francia o en la armada o en el ejército de Francia, se han vinculado mucho más con el proyecto francés, Claro. han negado el carácter vasco o la identidad vasca. Hablo de eso y de otras cosas, pero... Y del mundo de Twitter, creo, también. Aparece mucho Twitter. Twitter además. aparece un poco, sí, porque cuando estaba escribiendo el libro, Twitter no era lo que es ahora. Bueno, estaba bastante mal, pero bueno, había muchos debates en Twitter, bastantes debates tóxicos también, y bueno, quería hablar un poco de eso, porque el protagonista es un periodista y entonces el periodismo estaba muy vinculado al Twitter y a las redes sociales, y bueno, quería hablar de eso también. Vamos a hablar, si te parece, ahora por lo que tú, digamos, te has desplazado desde Iparralde hasta Vilafranca para hablar un poco del sistema educativo en Euskadi. Hablemos, si quieres, del sistema educativo en Euskal Herria, que es la nación completa. Evidentemente es muy diferente el de Iparralde que el de Euskadi Sur o el de Navarra, ¿no? Pero apúntanos 4 detalles. Bueno, la situación del euskera, la situación legal del euskera es diferente en Iparralde, en Navarra y en la comunidad autónoma vasca. Y en Navarra mismo hay dos situaciones, 2/3 del territorio Esta imagen que estamos viendo ahora, de hecho, esta pertenecería a la comunidad autónoma vasca, la que está en el Estado español, que son las tres líneas o modelos, ¿no? Entonces, pero tú decías de Navarra. Sí, bueno, lo que es, según la situación del euskera o la oficialidad del euskera, los 3 modelos tienen cada uno más importancia o menos. Pero ¿cuáles son los 3 modelos? Hay el modelo, hay un cuarto modelo también, que voy a hablar de eso. Hay el modelo que se llama de inmersión o D, que es en euskera no la totalidad, pero la parte más importante está en euskera,
pero se aprende castellano también, o francés en Iparralde. Luego hay el modelo B o el bilingüe, que el euskera y el francés o el español están más o menos a 50%, más o menos. 50% más o menos. Y luego hay el modelo A, donde el euskera es una asignatura y ya. Y todo el resto está o en euskera o en español, castellano o francés. en francés. Ahora, en la comunidad autónoma, la parte más importante es el modelo D, de la inmersión, y en Iparralde, por ejemplo, el más importante es el modelo, no el modelo A, tampoco el modelo B, pero el modelo donde no hay nada de euskera. Y eso existe también en Navarra. Es el peor porque no toca ni la enseñanza de la lengua, digamos. En la comunidad autónoma, según creo, la gente en realidad matricula más sus hijos en el modelo que se aplica a la inmersión. Sí, porque bueno, ahora las escuelas públicas en mayoría ofrecen el modelo de inmersión. Luego, el modelo de inmersión tampoco es perfecto porque no todos los alumnos salen con un nivel adecuado del euskera, pero eso ya... Creo que pasa lo mismo que aquí, que también en teoría han de tener un nivel determinado de conocimiento de la lengua, pero que flaquea bastante. Vale, entonces en el público la mayoría es el modelo D o bilingüe, de inmersión. Hay también el bilingüe y hay muy poco el modelo A en las escuelas públicas, pero las escuelas privadas cristianas tienen un peso bastante importante en la comunidad autónoma vasca y allí hay más oferta de modelo A. Que sería el modelo en castellano con enseñanza del euskera, ¿no? Eso es. Sería esto. ¿Tú crees que el hecho de que una gran mayoría, yo tengo anotado que es un 81% de padres han apuntado en la comunidad autónoma, han apuntado sus hijos al modelo D, o sea, al modelo de Euskar? ¿Tú crees que esto ha hecho mejorar el uso de la lengua, sobre todo en la zona esta? Lo que pasa es que el problema es que la estrategia lingüística en el País Vasco en el 90% ha sido poner toda la fuerza en la educación, pensando que bueno, ahora vamos a enseñar el euskera a todos los alumnos y que sea B o D, y allí se habrá solucionado todo. Se va a solucionar. ¿Qué pasa? En las ciudades, en los pequeños pueblos, no es igual, pero en las grandes ciudades, ¿qué pasa? Es que la sociedad en gran mayoría funciona en castellano. Para el trabajo, el euskera, salvo en trabajos donde el euskera es importante, en la gran mayoría del sector económico, el funcionamiento está en castellano. Entonces, ¿qué ve un alumno que no habla euskera en casa, que no habla euskera en el deporte o en la calle, o no ve euskera en el Netflix o así, o en YouTube? ¿Qué pasa? Pero yo, ¿por qué me estoy aprendiendo una lengua que la sociedad no utiliza? Entonces, ahora el reto es que el euskera sea una lengua de sociedad, de ocio y de trabajo. Porque si no, todo ese esfuerzo que se hace en la educación se puede volver en contra del euskera. Estamos en esa situación crítica ahora mismo. De hecho, la situación no es exactamente la misma que aquí en Cataluña, pero es parecida, porque aquí cada vez hay más gente
que está en condiciones de hablar el catalán, de escribir el catalán, es decir, que lo han aprendido, más o menos dificultades, pero lo han aprendido, y en cambio el uso de la lengua, lo que tú decías, el uso de la lengua, en lugar de aumentar, va bajando. Es un poco una situación diferente, pero similar en algunos aspectos. Sí, el uso de la lengua es un problema que nos inquieta bastante, pero la explicación, hay una explicación una doble explicación. Una es estadística. Si hay 20% de las personas que hablan euskera, no pueden comunicar en euskera con los 80% que hay. Entonces, si, por ejemplo, en una familia hay en un matrimonio uno o una que habla euskera y el otro no, o la otra no, en esa familia la lengua vehicular será castellano o francés. Eso es, entonces hay cálculos que hacen que, bueno, para el nivel o la cantidad de personas que habla euskera, el uso no es tan bajo, pero es muy bajo. El segundo problema es que para comunicar diariamente en todas las partes en euskera, naturalmente, hay que tener una fluidez, un nivel muy correcto. Y el nivel con el que salen de la escuela, a veces o muchas veces, no es bastante alto para que esos jóvenes pueden hablar tranquilamente o naturalmente en euskera. Entonces, una vez terminan los estudios y si no tienen más contacto con el mundo del euskera, bueno, eso se ve en el mundo del ocio, digamos, películas de televisión, etcétera, el euskera está bastante presente, ¿o no? La televisión supongo que sí, al menos en la pública, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay un cambio muy importante en los últimos años. Hay una cadena, hay televisiones en euskera, la pública y luego los locales también, pero hace 30 años no había casi competencia en el nivel de la televisión, solo había igual 2 o 3 canales en español o en francés y punto. Pero ahora canales hay claro, decenas y decenas de canales, hay plataformas de streaming que están muy a la moda, entonces ya las herramientas que teníamos hace 30 años o hace 40 años ya no valen para la actualidad. O eso es. Pues Eneko, muchas gracias, lo tenemos que dejar aquí por cuestión del tiempo. Muchas gracias por haber venido desde Iparralde hasta aquí para este acto de Tot República, en que hemos hablado de la inmersión y precisamente en catalán la doble xarxa, y te agradecemos mucho que hayas estado aquí. Nosaltres, abans de marxar, una notícia és que dimarts 28 de gener, a 2:15 del matí i a 2:45 de la tarda, la territorial de l'Assemblea de Vilafranca del Penedès, com esteu veient aquí en la imatge, va denunciar davant l'estació de la Renfe de la vila el maltractament a què sotmet els usuaris la línia R4 de Rodalies, que ja la coneixeu molt bé, en constant estat de caos perquè no respon als simples problemes de la xarxa ferroviària, sinó que hi ha moltes coses involucrades. L'acció es va situar en el marc de la campanya de l'Assemblea Nacional Catalana per uns trens dignes, única via, independència, per denunciar les conseqüències de l'espoli fiscal que es produeix també a Rodalies. Nosaltres tornarem la setmana que ve i marxarem, cada programa marxarem amb aquesta petita frase d'un proverbi hindú que ens serveix per estimular-nos: la caminada més llarga comença amb un sol pas. Que passeu una molt bona setmana.